Ahora, ¿qué significa esto de vivir en valentía? ¿O cómo se crea un contexto para vivir en valentía? Primero entendamos algo, y es que implica un riesgo, un miedo y una leitmotiv. ¿Qué significa esto? Todas las cosas que nosotros queremos hacer tienen un riesgo inherente e intrínseco en medio de las decisiones de por sí. Hay un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo me lleva a experimentar un miedo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos allí, no entendemos que detrás de ese miedo también hay un motivo, hay un accionador, hay un motivador externo, por lo general, o muchas veces puede llegar a ser interno, pero por lo general es externo. Esto hace parte del contexto de la valentía. Entonces, cuando tú estás frente a un riesgo que te hace sentir miedo y inmediatamente empiezas a recordar ese motivador que te lleva a estar enfrente de eso, allí se está generando valentía, allí se está generando coraje, allí se está generando poder de decisión, porque están estos tres aspectos esenciales. Cuando uno de estos tres aspectos esenciales falta, allí inmediatamente carecemos de esta valentía. Y por lo general nosotros muchas veces terminamos drenándonos energéticamente en este aspecto cuando nos frenamos en el punto del miedo y no conectamos con ese motivador externo. Hay un riesgo, siento miedo, por lo general ese miedo me paraliza y se me olvida que hace falta una tercera parte. Entonces digo, necesito ser valiente a pesar del miedo. Pero ¿cómo soy valiente a pesar del miedo si me hace falta cumplir con una de estas consignas? ¿Cuál es mi motivador externo? Entonces quiero experimentar valentía, vale, miro cuál es el riesgo que estoy viviendo, sé que genera un miedo, pero inmediatamente también tiene que haber un motivador que me lleve a yo querer trascender este momento que estoy viviendo actualmente, ¿sí? Hay distintos tipos de valentía. El primero es a nivel físico, que básicamente es cuando nosotros nos ponemos en peligro para cumplir con un objetivo noble. El segundo es una valentía moral, donde yo me llevo a soportar las adversidades por aquello que considero correcto, ¿sí? El tercero es un aspecto psicológico que básicamente me lleva a enfrentar y superar mis propios conflictos internos. Y el tercero es la cotidianidad, que básicamente hace referencia a tener una buena actitud a pesar de las adversidades. O porque todo esto es un juego que se despliega a través de este contexto llamado valentía o coraje, riesgo, miedo y motivador, ¿sí? ¿Por qué les hablo de esto? Porque hace algún tiempo fui consciente de algo, y es que nosotros nos entregamos demasiado nuestra parte consciente y nos entregamos demasiado el poder mental que nosotros tenemos, pero en medio de esta entrega y de este regocijo que encontramos en esta línea de conocimiento, obviamos muchas veces algo, y es que hay una biología que es importante que nosotros la atendamos, porque en esta biología es donde se albergan todas estas emociones condicionadas, emociones densas condicionadas por nuestra historia. Entonces nosotros empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir insuficiencia a través de esta mente inconsciente, que yo dispensa denomina la mente inconsciente, también como nuestro cuerpo, que es quien tiene la capacidad de albergar todas estas memorias. Entonces, cada vez que yo estoy enfrente de un desafío, inmediatamente empiezo a experimentar unas sensaciones físicas. Y entonces empiezo a experimentar estas sensaciones físicas que las ignoro y empiezo a hacer declaraciones, empiezo a hacer mantras, empiezo a hacer intenciones, empiezo a hacer peticiones, meditaciones y demás, y olvido de atender esta parte física. Entonces muchas veces el estancamiento se produce cuando mi manera de pensar está acá arriba, pero mi manera de comportarme está acá abajo, porque la manera de comportarme hace referencia al cuerpo, a la biología. Es como cuando una víctima ve a su predador, se tiende a paralizarse, ¿no? Y estas son muchas historias que nosotros vemos, que nosotros no logramos explicar. Y muchas veces decimos, ¿pero por qué esta persona permite que ocurra esto? ¿Pero por qué esta persona no es capaz de defenderse? Porque no se está atendiendo una experiencia biológica. Entonces la valentía tiene distintos contextos que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Respecto a la biología, ¿a qué hace referencia? Sobre todo a nuestras capacidades y a nuestras habilidades. Cuando yo estoy frente a un escenario
y nunca he hablado en público, inmediatamente mi cuerpo se siente paralizado, me empieza a temblar la voz, se me olvidan las cosas y demás. Ahí tengo una reacción biológica, empiezo a sudar y todo esto, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a experimentar como tal esta energía densa a nivel física, ¿sí? A nivel moral, cuando empiezo yo a experimentar sobre todo miedo, ¿sí? Cuando siento que por más cosas que yo haga, por más principios y valores que yo tenga o que yo busque aplicar en mi vida diaria, no tengo los resultados que deseo. Por ejemplo, esto lo entendía mucho tiempo después de que viví mi experiencia en el 2018, que económicamente fue muy compleja, porque yo en el 2018 quise robar, porque me estaba aguantando hambre, me dolía un montón la cabeza y se me pasó muchas veces por la cabeza robar. Pero en ese momento yo decía, no, espera, yo voy a soportar estas adversidades, ¿sí? Netamente porque no lo considero correcto. Entonces allí experimenté también mucha valentía, ¿sí? A nivel psicológico es algo que todos vivimos en nuestro día a día, cuando enfrentamos y superamos nuestros conflictos internos, cuando aparece esa vocecita en nuestro interior y demás. Y básicamente nuestra cotidianidad hace referencia a tener una buena actitud siempre. Y una buena actitud no se trata de fingir como tal, sino de tener la confianza en que las cosas van a surgir. Entonces tener en cuenta mis sueños y tener en cuenta mi biología complementa ese ejercicio que nosotros hicimos hace algún tiempo, que se llamó intenciones y contraintenciones, que básicamente es espera. Esto es lo que yo quiero para mi vida. ¿Cuáles son los riesgos que eso implica? El ser consciente del riesgo no implica que nosotros estemos atrayendo el riesgo, implica ser consciente del riesgo. Porque, por ejemplo, hay cierto miedo en el hecho de no tener dinero y hay cierto miedo en el hecho de tener dinero. Cuando yo soy consciente de estos dos miedos, elijo no creerme ninguno. Y cuando yo elijo no creerme ninguno, empiezo a experimentar la vida con dinero, ¿sí? Si es lo que yo estoy buscando, obviamente. Hay un riesgo en el tener pareja y hay un riesgo en el hay un miedo en el tener pareja y hay un miedo en el no tener pareja. Ser consciente es ser consciente de estos dos miedos, es conocerlos acerca de esto. Y allí elijo qué es lo que me puedo creer. Entonces, cuando yo tengo un objetivo enfrente, inmediatamente empiezo a experimentar para que todos estos aspectos estén en sincronía en función del riesgo, el miedo y el motivador. Entonces inmediatamente yo empiezo a mirar, ok, ese es el objetivo que yo quiero. ¿Cuál es la historia que yo me he contado al respecto de este objetivo? Y empiezo a observar un poco mi cuerpo. Cuando yo empiezo a observar mi cuerpo, empiezo a ser consciente de cuáles son las habilidades y las condiciones que necesito desarrollar y fortalecer para poder llevar a cabo lo que yo tanto deseo. Entonces, si yo nunca he hablado frente a un público y se me dio una oportunidad, vale, mi biología me dice a mí, ok, atiende esto que te genera mucho miedo, ¿cómo puedes llevar a fortalecerlo? Y empieza el proceso de fortalecimiento. A nivel moral, ¿qué es lo que quiero compartir? Algo que esté acorde a mis principios y mis valores. A nivel fisiológico, pues entiendo que el miedo también es una ilusión y demás. Y simplemente salgo con una muy buena actitud. Ahora, la acción siempre va a poner remedio al sufrimiento. Cuando nuestros miedos se convierten en nuestro plan de crecimiento es cuando entramos en el camino de la maestría. Cuando nuestros miedos se convierten en nuestro plan de crecimiento es cuando entramos en el camino de la maestría. Que es un poco lo que te decía ahora. Atiendo este miedo y gracias a este miedo de una otra manera puedo experimentar aquello que necesito fortalecer, no como una necesidad de reparación, o a lo mejor sí, pero no lo juzgo, pero sobre todo está más ligado a un deseo genuino de poder crecer. Entonces el camino a la valentía se ve de la siguiente manera, ¿sí? Lo primero es un proceso de observación consciente que me lleva a entender lo que siento, por qué lo siento, desde hace cuánto lo estoy sintiendo, cómo me aferro a este pensamiento, ¿sí? ¿Por qué estoy atrayendo esto que estoy atrayendo? Esto que estoy atrayendo es una respuesta a qué tipo de pregunta que yo estoy haciendo. Y eso va a aflorar un montón de emociones en mí que yo termino entregándolas y aceptándolas para estar en paz.
Cuando yo experimento paz, experimento mucha libertad y a su vez inmediatamente se desprende espontáneamente la acción que yo quiero tomar, ¿vale? Cuando yo tengo presente este círculo dorado, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Aquí haciendo una referencia a Simon Sinek de su círculo de oro, pero cuando yo tengo presente este círculo o esta metodología como tal, es inevitable que yo despierte en mí espontáneamente la toma de decisiones. Y al vivir constantemente en este círculo, que es mi trabajo, ojo, mi trabajo es hasta acá, ¿sí? Se despliega espontáneamente algo, y es que amplío mi autoconcepto, lo expando mucho más. Al expandirlo pierdo la vergüenza por el miedo que estoy sintiendo, es decir, como ya acepté el miedo, como ya lo entregué, como ya lo he interiorizado, como ya convivo con él, pierdo vergüenza por ese miedo. Y al dejar de sentirme avergonzado, inmediatamente empiezo a sentir mucha más energía. Y esa energía se transforma en mucha más capacidad y esa capacidad me lleva a sentir mucha más confianza. Y esa confianza me lleva a sentir una mayor voluntad. Y donde hay una voluntad hay un camino. Y ese camino termina transformándose en destrezas y pasos claros, que por lo general terminan siendo envueltas en medio de intenciones poderosas. Como consecuencia obtenemos la manifestación espontánea. Nuestro trabajo siempre va a ser este de acá: observar, entregar y aceptar, experimentar la libertad y ahí surge nuestra capacidad de acción. Y así vamos a vivir una vida con una mayor valentía. Porque resulta que tenemos una mayor energía que antes estaba destinada o que estaba dirigida a la constante preocupación por la supervivencia emocional y física. Sí. Lo que te quería contar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, era lo siguiente. Dentro de este proceso de observación y dentro de este proceso de desidentificación, surgen muchos conflictos que de una u otra manera hacen que nosotros experimentemos la vida mucho más condicionados y mucho más limitados. Porque al principio construimos una identidad y esa identidad tiene unos principios y tiene unos valores muy claros y muy establecidos por nosotros, ¿no? Principios y valores entiéndase como la honestidad, la verdad, la alegría, la paz, la armonía, el disfrute, la gratitud, la espiritualidad, todo esto, ¿sí? Construimos una identidad y a esa identidad le hemos llamado personaje. Y muchas veces nosotros tendemos a descargar toda la responsabilidad de nuestro estancamiento en nuestro personaje. Y que en cierta profundidad sí tiene mucho sentido. Entonces yo no estoy viviendo la vida que quiero vivir porque mi marco de referencia es muy pequeño. Entonces eso significa que mi personaje no es el adecuado para poder hacer esto. Cuando yo no me doy el permiso de hacer algo, significa que mi personaje no es quien no me lo está permitiendo. Entonces muchas veces nosotros tendemos a satanizar un poco la identidad que nosotros hemos construido. A tal punto de que cuando nos salimos de ese parámetro llamado identidad, nos sentimos culpables. Porque no entendemos algo, y es todos estos principios y todos estos valores que componen nuestra identidad son contextos. Y eso no significa que nosotros tengamos que ir a defenderlos a muerte. ¿Por qué no significa ¿por qué no entendemos que estos son contextos? Y al no entender que son contextos, no entendemos que son preferencias de vida. Porque humanamente nosotros necesitamos tener una brújula. Y estos principios y estos valores hacen que nosotros tengamos una brújula. Obviamente, si dentro de este personaje no está el valor atrevimiento, nunca voy a poder tomar decisiones arriesgadas, porque no está instalado en mí ese principio o ese valor. Entonces me creo el cuento de que no necesito ese principio para poder tomar ciertas decisiones. Y ahí es donde yo termino perdiéndome, ¿sí? Porque no le doy una guía a este lado humano o a este lado biológico. Cuando mi lado biológico no está familiarizado con sensaciones químicas que son acordes
a un valor como la aventura, como el atrevimiento, el riesgo, nunca va a poder sentirse cómodo en medio de escenarios riesgosos, atrevidos, ¿sí? Y por ende se va a sentir amenazado. Y como se siente amenazado, reacciona sometiéndose, paralizándose, escapando o luchando. Los 4 mecanismos de supervivencia instintivo, supervivencia física. Entonces, cuando yo entiendo que un principio y un valor es una preferencia y empiezo a hacer cosas acordes a ese principio, a ese valor, para que sean instaladas en mí, que eso lo hemos escuchado de Joe Dispenza, la epigenética, manteniéndolo, ojo, manteniéndolo dentro de un contexto y una preferencia, no es lo que soy yo, porque lo que soy yo es mucho más profundo, pero es cómo me comporto dentro de este contexto. Entonces este contexto que yo creo me permite a mí también tomar ciertas decisiones y me permite a mí saber qué es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, por ejemplo, para un personaje como Alejandro Londoño, hay un valor fundamental y es la lealtad. Para mí, la lealtad en todo, mis amigos, en mi pareja, con mis socios, es supremamente fundamental. No es ni siquiera un tema de honestidad, que para mí es como lo mismo, pero escalado un poco más alto. Y hace algún tiempo alguien me dijo algo y me dijo: Alejo, es que ese cuento suyo de la lealtad no es más que un cuento que usted se cuenta, pero es que eso no existe, eso es una manera de usted adoctrinarse y demás. Yo le dije: sí, por supuesto que sí, y soy consciente de eso, pero es el contexto que yo quiero crear para mi vida. Y sé que esto no soy yo, pero es lo que prefiero traer a mi vida. Y cuando alguien rompe ese valor que para mí es fundamental, inmediatamente yo siento el deseo de no volver a entablar la misma confianza con esta persona, sin rencores, sin rabias, sin malas intenciones, pero simplemente no lo elijo. No te juzgo, pero no te elijo. Y esto no está mal. Ahora, ¿por qué yo dentro de mi contexto diario tengo un principio tan fuerte como la lealtad, tan fuerte para mí obviamente, ¿sí? No significa porque yo sea desleal o porque tenga miedo a que me sean desleales o porque tengan miedo a que me mientan o porque tengan miedo a que me traicionen. No, es porque yo envuelvo, ¿sí?, mi entorno o mi energía en función de este principio. Entonces, cuando Alejandro Londoño estaba frente a una oportunidad de negocio, cuando está frente a una oportunidad de un proyecto, cuando está frente a una oportunidad de una relación y no siente esa energía que está envuelta por confianza, que en realidad termina siendo confianza, yo no tomo esa decisión, porque es ahí donde yo empiezo a experimentar y donde yo empiezo a atender mi cuerpo, que es un poco lo que Hawkins también dice. El cuerpo tiende a fortalecerse o habilitarse cuando está expuesto a un patrón poderoso, se fortalece; cuando está expuesto a un patrón negativo, se debilita, ¿sí? Cuando tú tienes un pensamiento negativo, tu cuerpo se debilita, y cuando tú tienes un pensamiento poderoso, tu cuerpo se fortalece. Entonces resulta que el cuerpo es fundamental porque funciona como brújula y funciona como guía, como herramienta de descubrimiento también. Pero yo, ¿cómo le doy a mi cuerpo, ¿sí?, herramientas para saber si está tomando la decisión adecuada o no? Y aquí es donde yo digo, el miedo es importante respetarlo y es importante atenderlo. Desde nuestra parte física, empezando por allí, que es la parte más primitiva, obviamente. Entonces te voy a poner un ejemplo supremamente facilista, pero aplica para todo. Si yo estoy con los ojos vendados y estoy caminando derechito en un rascacielos al lado del vacío, mi cuerpo va a sentir miedo, porque mi cuerpo recibe toda esta energía y sabe lo que está pasando. Si yo no atiendo este miedo, voy a provocar un accidente. Entonces esto me lleva a tener mucha más claridad respecto a las decisiones que estoy tomando. Quienes lo han experimentado en algún momento de su vida sabrán, por ejemplo, que el encuentro íntimo, la sexualidad, no es lo mismo cuando hay una conexión directa con el otro ser humano a cuando simplemente es por una necesidad fisiológica. No tengo nada en contra, pero no se experimenta de la misma manera.
porque el cuerpo siente una conexión distinta y desde allí se encuentra con un placer muchísimo más grande. Cuando yo entiendo esto, digo, mis relaciones van a estar fundamentadas en función de las conexiones especiales que yo estoy buscando obtener. Entonces Alejandro Londoño no entabla una relación con una mujer que le parezca atractiva, sino que entabla una relación con una mujer que represente una conexión significativa para Alejandro Londoño. Y desde allí te puedo decir que mis relaciones, gracias a Dios, han sido relaciones bellísimas. No porque haya sido un camino de rosas, sino porque han sido bellísimas. Porque me dejo llevar mucho de esto que siento. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, toma decisiones en función de lo que tú sientes, no es para que te vayas y preguntes allá en tu cabeza, en tu inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que siento yo? No, es para que te sientes y digas, ven, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo enfrente esta decisión? Mi cuerpo se ensancha, siento que mi pecho se expande, por el contrario, siento que se contrae. Porque esto es un juego humano. Entonces estos valores y estos principios me llevan a mí a crear un contexto. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir un valor y principio que se llame honestidad, que se llame claridad, que se llame fuerza, que se llame empoderamiento, que se llame valentía, que se llame determinación, que se llame espiritualidad, gratitud, que se llame compasión, que se llame libertad, como sea, lo que tú estás buscando. Y esos principios y valores componen tu identidad. Pero al componer esa identidad, ¿sí? Tú puedes verlo de manera consciente de que es una preferencia. No es algo que tú tengas que defender a muerte. Porque yo tampoco estoy buscando imponerle a las demás personas que sean leales. No, tomo decisiones sin juzgar, en función de lo que es más benéfico para lo que yo estoy buscando, para lo que yo prefiero. Y de esa manera, curiosamente, o no curiosamente, energéticamente hablando, se experimentan sorpresas inesperadas, llamémoslo así. Entonces, estos días pasó algo súper curioso, que estábamos reunidos con unos amigos y llegó la hija con la prima de una de mis amigas. Y nos pusimos a hablar de todo este cuento, pues ella me preguntaba, ¿no?, qué era la meditación, cómo lo hacía yo, por qué lo hacía, todo esto, porque pues estaban como en un plan curioso, ¿sí? No tenían como mucho conocimiento de esto. Entonces obviamente empezaron a hacer preguntas curiosas. Cuando uno de los chicos que estaba allí hizo la siguiente afirmación. Me dijo, voy a decir algo y no es porque yo sea narcisista. Inmediatamente se volteó y tocó la mano de una de las chicas. La chica inmediatamente soltó la risa. Y fue un momento muy curioso que nadie lo notó, pero yo lo noté. Entonces pasaron los minutos y yo les dije a ellos, ¿me permiten mostrar algo que ocurrió en este momento? Entonces dijeron, sí, claro. Resulta que yo conocía la historia amorosa de la chica a la que le tocaron la mano o la rodilla, no me acuerdo qué fue. Y siempre había dado con hombres narcisistas que la maltrataron, la golpeaban, la anulaban, la reducían, todo esto, ¿sí? Entonces como yo sabía la historia, pude reconocer lo que pasó. Cuando el chico dice, yo voy a decir algo, pero no es que yo sea narcisista, se volteó inmediatamente. También conozco la historia del chico porque es amigo de hace algún tiempo. Sé que él tiene un conflicto muy fuerte con el sentirse atractivo. De hecho, no se siente atractivo, entonces siente que cuando se arregla siente la misma culpa que cuando no se arreglara. Entonces, cuando el chico voltea y hace eso, yo le recreé el momento que pasó allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En función de estos principios, estos valores, se llamó a ese momento y ellos no se dieron cuenta. Yo le dije a él, ¿tú sabes por qué te volteaste y le tocaste la mano a ella cuando dijiste no soy una persona narcisista? Él dijo, ¿yo hice eso? Yo le dije, sí. Y todos dijimos, sí, tú lo hiciste. Y me dijo, no, yo no hice eso. Y nosotros le dijimos, sí, tú lo hiciste. Entonces le dijo, porque ella, dentro de su preferencia, no quiere relacionarse con personas narcisistas. Tú no buscas ser una persona narcisista. Inmediatamente las dos energías se conectaron. Y fue un momento mágico, fue un momento muy bonito que me sirvió de ejemplo para aclararte por qué es importante que nosotros creemos una preferencia, un contexto en función de lo que nosotros estamos buscando.
Y obviamente de aquí se pueden sacar muchas explicaciones, el inconsciente, la energía y todo esto. Pero yo lo explico de esta manera. Cuando yo creo un contexto en función de una preferencia, creo un campo mórfico. Y ese campo mórfico lo que hace de una u otra manera es que yo repele o atraiga energías acordes a eso que yo estoy buscando. Curiosamente, tengo por ejemplo mi socio James, el otro día me preguntó, me dijo, Alejo, ¿usted cómo hace para que usted tenga amigos desde el colegio? Yo me gradué en el 2010 y empecé a estudiar con mi mejor amigo en el 2008 y con otro amigo en el 2008 y mi mejor amiga desde el 2000 y son amistades supremamente duraderas. Pero yo no estoy buscando todo el tiempo, tú eres leal, tú eres honesto, tú eres una persona sensata, tú eres una persona sincera, no estoy buscando eso, pero creo una preferencia. Y en función de eso me siento increíblemente bendecido por los amigos que yo tengo. Yo siempre digo, yo no tengo un mejor amigo, yo tengo muchos mejores amigos, tengo un círculo íntimo muy amplio con quien puedo compartir mi vida. ¿En función de qué? De esto. Porque creo un campo de energía que hace que de una otra manera yo atraiga ciertas bendiciones a mi vida. ¿Eso significa que no lleguen personas malintencionadas? No, pero eso significa que cuando lleguen esas personas malintencionadas desde el juicio obviamente, en función de esa preferencia yo elijo no mantenerlas cerca, porque no me cuento el cuento de que yo soy consciente, porque por más consciente que yo sea, no tiene ningún sentido que yo sea consciente y tenga al depredador ahí al lado mío. No tiene ningún sentido, porque empieza a debilitar mi energía. Entonces la identidad tiene una función fundamental que desde mi perspectiva es importante conservarla, pero aquí es donde surge la pregunta importante y es, ¿la identidad que tienes es la que tú quieres tener o es la que ha sido puesta para ti? El autoconcepto, identidad, autoconcepto, personaje, como lo quieras ver, ¿es el que tú quieres o es un personaje que ha sido puesto para ti o autoimpuesto para ti? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Todo el tiempo estás atrayendo personas que quieren pasar por encima de ti, ¿por qué? ¿Cuáles son tus preferencias en este momento? Y si no tienes preferencias o no tienes principios y valores, es importante que empieces a tenerlos. Desde mi experiencia. Habrán otras personas, desde otra línea de conocimiento, que te van a decir, eso es puro cuento, eso no es necesario. Pero y las conozco y son muy cercanas. Y estas personas tienden por lo general, porque lo he podido ver, ya no lo juzgo, anteriormente sí lo juzgaba un montón, ya no, lo he aprendido a ver con muchísimo amor y como que es su proceso. Pero estas personas todo el tiempo están envueltas como en situaciones decepcionantes, como en situaciones donde se experimenta mucha soledad, en situaciones donde no encuentran como un apoyo fácil y demás, ¿sí? Entonces, visto desde el lado humano, es necesario para nuestra supervivencia, porque rodearnos de esta energía, ¿sí?, hace que nosotros tengamos ciertas capacidades. Entonces no es lo mismo cuando yo tengo un círculo cerrado de 5 personas, que yo sé que confío plenamente en ellos, que sé que puedo básicamente tomar cualquier decisión y ellos van a estar ahí para soportarme. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo yo les dije que yo había elegido como principio espiritual estar en paz y no estar en amor porque yo siempre había estado rodeado de mucho amor? Es en función de esto también. Y no es que, vuelvo y te digo, no es que yo vaya buscando con quién relacionarme o no, o si tiene ciertos estándares o no y demás. Esto está porque yo sé perfectamente la persona que yo soy, ¿sí? En el personaje que yo soy, con mis principios y mis valores, ¿sí? Yo soy de los que, yo siempre digo algo, yo por ejemplo no miento, a mí el tema de la mentira es algo que me saca totalmente, porque yo fui muy mentiroso anteriormente, pero no mentía por hacer daño, sino que mentía porque me daba miedo que me rechazaran. Entonces yo era de los que todo el tiempo decía que sí, era de los que todo el tiempo inventaba una excusa y demás, ¿sí? Entonces para mí un principio fundamental también es este, ¿no? A mí las mentiras me desconectan un montón. Y yo soy de los que siempre digo, yo prefiero hundirme con mi verdad, pero no significa que yo tenga que ir a darle la verdad a todo el mundo o mi verdad a todo el mundo, pero yo, si estoy en apuros, prefiero estar en apuros con mi verdad, meterme en líos con mi verdad y no inventándome una historia distinta, justamente por esto.
porque yo valoro mucho estos principios y estos valores. Y en función de eso he logrado construir un equipo de trabajo muy lindo, he logrado construir, o más bien atraer a mi vida, unos socios maravillosos que siguen siendo mis socios después de muchos años. Y aquí, cayendo en cuenta, siempre se me ha reconocido por tener una increíble capacidad para relacionarme de una manera muy, muy sólida, y nunca había entendido por qué. Y aquí, contándoles esto, creo que ahora entiendo el por qué. Porque sé perfectamente cuáles son los valores en los que yo busco moverme constantemente. Entonces, cuando yo estoy en un entorno nuevo y yo no siento esa conexión en mi cuerpo, yo digo, no lo fuerces. Es una persona que te puede beneficiar, que tiene mucho conocimiento, que tiene muchos contactos, sí, pero no tiene ningún sentido, porque no va a ser una relación significativa, sino que va a ser una relación de conveniencia. Entonces no tiene ningún sentido. Yo digo, vale, está bien, trato con amabilidad, socializo y demás, pero sé de una otra manera que de allí no va a pasar. ¿Sí? Eso en cuanto a los principios y los valores y nuestra identidad. Ahora hablemos un punto importante que se llama coherencia. ¿Sí? Ya hablamos como del lado humano,